Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. Les cuento rapidito sobre mi invitado. Quiso ser soldado, también profesor, pero su primera composición a los 14 años le fijó otro camino. En quinto año de secundaria dijo, al colegio no voy más, nión. Pero fue alumno libre universitario de física en la San Marcos. Ha sufrido de leucemia, de un frente negro y de caos. Su pluma inconforme con las canciones, cuenta cuentos y narraciones históricas. 35 años después, llena escenarios, pero no se la cree, dice, porque su compromiso sigue siendo con él. Aquí les contamos de quién se trata. Yo creo que la gente que pelea por sus sueños no está loca, ¿no? O sea, yo creo que sí pueden lograrlo. Caminaba entre islas sin puerto seguro, como ciegos que miran de reojo al futuro. Que nadie me apague la luz. Todo el tiempo estoy escribiendo, todos los días escribo, todos los días compongo algo, tengo que estar componiendo canciones, ya es casi una enfermedad. La luz de su luz y la luz de su luz, de esa su luz. Aplausos pues, para el Daniel F, que nos ha venido a visitar, no saben, ha generado acá pasiones escondidas en el pasadizo. Acá tenemos ahí algunos fans que lo están esperando. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Bien, un poco impresionado por la tremenda presentación que me han dado. ¿Por qué? Muy agradecido por eso. Porque no te la crees, pues eso es cierto cuando digo, ¿no? Bueno, vamos a empezar rápidamente porque efectivamente aquí el señor Daniel Augusto Valdivia Fernández, el señor Daniel F, es músico, escritor y poeta y nos tiene que contar mucho, pero sobre todo porque hemos escudriñado parte de su vida, a ver si nos la quiere contar, ¿no es cierto? Ya habíamos empezado un poquito aquí en maquillaje que habíamos compartido. Así que... eso no se dice. Pero es que también es parte, ¿no? Y ya habíamos empezado a comentar, así que vamos a ir viendo algunas fotitos, ¿te parece? Mientras vamos contando, miren lo que hemos encontrado. La anterior, vamos a volver a la anterior que está chiquito, ya seguramente va a dar vueltas. Habíamos hablado de, y seguramente, acá está, mira, esa mirada no ha cambiado mucho, ¿no, Daniel? Bueno, yo siempre he sospechado que me han cambiado, ¿no? Porque, ¿por qué? Yo no puedo ser eso, o sea, tiene unos cachetotes muy bacanes, tiene una nariz pequeña, ¿no? Las cejas no son tan pobladas, ¿no? Entonces yo pienso que este pata es otro. Es otro. Entonces, es otro. Entonces, en algún momento ha habido un cambiazo y bueno, por ahí debe estar andando, pues, algún gordito cachetón bonito, ¿no? Y en su lugar estoy yo, ¿no? Ahora, ¿alguna vez tú dijiste que eras la niña de los ojos de tus papás? ¿Eso es cierto? De mi mamá también, sobre todo más de mi mamá. Sí. ¿Cierto? Con mi papá siempre tuvimos una súper complicidad, ¿no? Pero con mi mamá sí, pues no, mi mamá seguramente esperaba que yo fuera mujer, ¿no? Porque ella tenía 2 hijos anteriores, varones, pero no, pues los 4 hermanos somos varones y bueno, ahí está el otro, ¿no? ¿Cómo ha hecho tu mamá con 4 varones, no? Ahora, tú eres bastante tranquilo, ¿no? Sí. En líneas generales tú has sido bastante tranquilo. Sí, menos mal. ¿Cómo que menos mal? Si no, ahorita ya no estaría acá, ¿no? O sea, conozco tantos amigos que no han sido muy tranquilos y ya no están, o sea, ya no están acá o están bien guardados en algún lado. Bien guardados en algún lado. Pero bueno, sí, pues. Ahora, tú eras el único de los 4 hermanos que de alguna manera entendía el gusto musical de tu papá, ¿no es cierto? Porque te la pasabas escuchando música con tu papá. Sí. Y no necesariamente música criolla, sino música instrumental. Mira, acá está justamente. Sí, pues ese es cuando... Lo que pasa es que yo era pues un buen alumno en primaria al menos, ¿no? Entonces siempre sacaba diplomas y medallas y todo. Era los profesores un poco como que no me querían mucho porque
a cada rato los paraba corrigiendo, o sea, como yo leía mucho, al menos cuestiones de historia, esas cosas, y cuando el profesor decía alguna cosa bastante fuera del lugar, entonces yo levantaba mi mano y decía, así no es, ¿no? Entonces, corregir al profesor siempre es un asunto malo para el alumno, ¿no? Aunque seas estudioso. Sí, yo sí me metía muy de lleno en esto, sobre todo en el tema de la historia, ¿no? ¿Te gustaba, siempre no? Fue el primer impacto que tuve en la vida fue con la historia, ¿no? Fue este cuadro de Lepiani, ¿no? El último cartucho, ¿no? Que de pronto fue un golpe inmenso, ¿no? Y después su otro cuadro, el último reducto. Entonces, me comencé a meter de lleno en todo eso, ¿no? En la época republicana, en la guerra del 79, ¿no? Y todo eso, ¿no? Siempre eres la historia, siempre la historia, Sí. pero en tu cerebro también la musicalizabas de alguna manera, ¿no? No sé. ¿O no? Recién comencé a tomar contacto con la música un poquito después, ¿no? Mis hermanos comenzaron a tener discos en la casa y comencé a escuchar esa música, ¿no? Y me comenzó a gustar tanto que, bueno, comencé a ir en paralelo, ¿no? O sea, por un lado la historia y por otro lado la música, y estuve ahí todo el tiempo, ¿no? Pero esta complicidad que tenías con tu papá, por ejemplo, de escuchar música instrumental, ¿qué música era? Básicamente eran autores que seguramente no se va a conocer mucho o no se les recuerda mucho ahora, ¿no? Pero eran discos sumamente singulares, no eran música solamente percusiva o solamente de vientos, ¿no? Y de pronto eso lo emocionaba mucho a mi papá. Entonces yo veía su emoción. Yo trataba también de que me emocione tanto como a él, pero no lo lograba tanto, ¿no? Porque era una música que no llegaba a tocarme de esa manera, ¿no? Como sí me tocó el rock and roll, ¿no? Entonces con el rock and roll sí como comencé a sentir eso que se siente cuando uno está enamorado, ¿no? O sea, uno se comienza a enamorar ya no solo de los libros, sino también de las canciones. Ahora, tú has dicho dos cosas bien interesantes. Una, que te gustaba la historia, tanto es así que tú querías ser soldado. Sí, pues de tanta lectura de las batallas y de las guerras y todo eso, entonces pensé que mi futuro estaba pues en la milicia, ¿no? Y es más, o sea, intenté ingresar cuando me tocó el día que tenía que ir a servir, ¿no? Porque todavía había este servicio militar obligatorio. Entonces yo me presenté casi como voluntario y decía, ya, quiero hacer, ¿no? Pero justo en ese año hubo un exceso de personal, de tropa, que al final tuvieron que sacar a casi todos. Entonces ya no me tocó, ¿no? Entonces me fui con esa frustración, ¿no? Y tú dijiste, ya, bueno, si lo de soldado no va, puedo ser profesor. Claro, por toda esta carga de conocimientos que estaba adquiriendo y todo, y de intentar compartirlo con alguien todo el tiempo, entonces qué mejor que compartirlo con unos alumnos, ¿no? Ajá. Pero tampoco se te dio por lo de profesor. Tampoco, ya se me quedó en el camino, ¿no? Pero paralelo a esto yo ya estaba comenzando a componer canciones y todo, y de pronto vi que también eso podría ser mi vida, ¿no? Pero se te cumplió aquí, ¿no? Lo del profesor. Vamos a ver un poquito. Qué barbaridad. Para el rock. Diseño gráfico. Música. 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 Música también. Estamos viviendo uno de los peores momentos en la historia del Perú y ustedes quieren hacer música. ¿Y qué clase de música? Rock, profesor. Rock, sí. Rock. No hay espacio para el rock en el país. Es costoso. Los equipos, los instrumentos, hacer un show. Y lo más probable es que sus padres no estén de acuerdo con esa idea. Se van a morir de hambre, pues. Profe. ¿Y usted cómo sabe todo eso, profe? Porque yo tuve una banda de rock. Bueno, y
se te dio, pues, aunque sea por lo menos En la ficción. En la ficción, se te debe ser profesor. Y además el discurso que tú das acá es muy gracioso porque no lo creía. Es el mismo discurso que siempre me han dicho a mí. Que te dieron a ti. Y que siempre le dan a todos los chicos que quieren dedicarse a la actuación, a la música, ¿no? A cosas que aparentemente no tienen ningún futuro, ¿no? Pero al final, bueno, yo conozco muchísima gente que se dedica a la actuación y a la música y se ha autogestionado y viven de eso. ¿no? Viven con eso y viven de eso, ¿no? Ahora, cuando tú decías que te gustaba mucho la historia y que tú corregías a los maestros, ¿cómo es la frase? Te tirabas la pera, ¿no? Te tirabas la pera. Eso ya era en secundaria. En secundaria ya era un delincuente juvenil. Ya se acabó ya las buenas calificaciones, ¿no? Y en secundaria era todo pues rojo, ¿no? ¿Por qué el cambio? No, sino que los profesores parece que no se interesaban mucho en uno. Había profesores buenos de historia, de literatura, ¿no? Con los cuales sí no faltaba yo, de arte sobre todo. Yo sí no faltaba, pero a las otras cosas, la matemática, química, eso prefería escaparme, ¿no? Y menos mal que tenía también la complicidad de algunos compañeros con quienes compartíamos todo esto de la historia, ¿no? Entonces, en lugar pues, de irnos a emborracharnos por algún lado a la hora de clase, nos íbamos pues, a los museos, a las bibliotecas, a las hemerotecas, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, y poderosamente la atención, porque generalmente el que se tira la pera y se va pues a tomar o se va a jugar o, bueno, no sé, dependiendo de la época y la generación, ¿no? Sí. Pero tú te ibas no a estudiar, pero sí a buscar cultura, te ibas a ver cosas que te gustaban, ¿no? Nos íbamos a los sitios históricos, ¿no? Por ejemplo, pues al Morro Solar, ¿no? Y intentábamos imaginarnos por dónde vino el ejército, ¿no? chileno y cómo fueron las defensas, ¿no? Qué estuvo aquí, qué estuvo allá, ¿no? Eras un chico sano, en el fondo. Sí, no, en el fondo, no, en la superficie también. Eso sí. Lo digo porque, claro, en esta época en que la gente quería hacer rock, digamos, ¿no? Para no etiquetar en el subte y nada, sino que quería hacer rock, era muy normal que la gente se emborrachara o que se drogara o que tomara ese camino, ¿no? Tú no, o sea, te fuiste al colegio, porque te fuiste al colegio, ¿no? Eso sí, ya al colegio no voy más, ni on, es cierto, ¿no? Sí, yo me quedé en cuarto de secundaria. Hice quinto por exigencia de mi mamá, que me decía que vaya al colegio, pero yo ya no iba, pues ya no iba a clase, ya me iba a otros lados, ya definitivamente ya había abandonado el colegio. Okay. Y me puse a trabajar más bien. O sea, la situación en la casa no era muy buena, ¿no? Mi papá ha fallecido, mis hermanos ya fuera, mis hermanos mayores fuera del hogar. Entonces había que ayudar en la casa. Entonces dejé definitivamente el colegio y me puse pues, a trabajar, ¿no? En todo lo que se pueda, ¿no? He trabajado en un montón de sitios y haciendo un montón de labores, bueno, como casi todos los peruanos, ¿no? En esa época, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente ya? Finales de los 70s y inicio de los 80s. Ok. Hay una época en que tú dices inclusive que estuviste muy triste, ¿no? Siempre estuviste muy triste o la pasaste muy mal en determinado momento, que fueron en los 70. ¿Era básicamente por la época? ¿Era porque estabas muy triste porque no estaba tu papá? ¿O qué pasaba en la cabeza de Daniel F.? Bueno, esa es una pregunta que de repente no la voy a poder responder ahorita, ¿no? Pero sí, o sea, eran momentos bastante oscuros, ¿no? Intenté suicidarme un par de veces, ese tipo de decisiones que no son muy saludables, ¿no? Porque se muere uno, pues al final, entonces no es nada grato. Pero justamente lo que me salvó fueron los libros, fue la literatura, ¿no? Fueron los discos, fueron los cantantes, las revistas de rock que me anclaban de alguna forma a la vida, ¿no?
Entonces yo tengo más que un fanatismo por la música, más tengo un agradecimiento, ¿no? por cada uno de los cantores, por cada uno de los poetas, por cada uno de los escritores que hicieron que yo me pueda quedar en este planeta todavía, ¿no? Y eso lo hiciste saber además porque tú lo haces saber, que es lo bacán, cuando vino Iggy Pop, ¿no? Sí. Vino Iggy Pop y llamó poderosamente la atención ver a un fan normal como que ahí está, lo tenemos, mira, ¿ves? Esa foto. Esa Dios. foto es lo máximo. Yo no sé quién te habrá tomado esa foto, pero fue maravillosa, ¿no? Y claro, no es que... Y no es que lo estabas ahogando ahí. Con esa... Intentando asfixiarlo, pues a mi ídolo mayor, ¿no? Y claro, y las leyendas que pones en las letras en realidad eran impresionantes porque decían nos reencontramos y todo el mundo decía, ¿qué? ¿Se conocen? ¿Son amigos? Y no, bueno, para el que lee bien, digamos, el que quiere entender es, claro, fue alguien que te salvó en esa época oscura Sí, que te estás claro. mencionando. O sea, de hecho, muchos de los que se dedican a esto, la música y todo, de hecho, sin que ellos lo sepan, han salvado miles de vidas, ¿no? O sea, miles de vidas se han salvado gracias a ellos, ¿no? Y por eso sí, yo soy bien agradecido con el muchacho a quien estoy asfixiando, ¿no? Sí. Muchacho, porque sigue siendo Sí, muchacho. claro, es un muchachón. Pues, claro. ¿Qué encontrabas en él? ¿Qué fue lo que te llamó la atención en él? Que te aferraste a sus canciones, o te aferraste a su imagen, ¿no? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta que, por ejemplo, yo soy hincha del Sport Boys del Callao, ¿no? Y a veces me han preguntado, ¿cómo así te hiciste hincha de un club que, bueno, que mucho no campeona, pues, ¿no? Casi siempre para en segunda división? Y no lo sé, o sea, debe haber sido en el año 66 o 67, ¿no? En que vi una foto en el diario La Prensa, ¿no? Que ya desapareció ese diario, ¿no? Y era una foto donde estaba Julio Bailón de la Alianza Lima, ¿no? Y Rómulo Ferretti del Sport Boys, ¿no? Intentando detenerlo. Tenía su chompa con camiseta, era una camiseta de manga larga, y esa imagen me impactó, o sea, tanto que me volví fan del equipo, o sea, ya desde ese momento fui hincha del Sport Boys del Callao, ¿no? Ese que está ahí es un impostor. Ese es un impostor, ahí está el impostor. Sí. Te has puesto ahí, Sí. efectivamente. Tanto Esa los quieres. Esa es la magia de Photoshop. Claro, Sí. ¿no? Y bueno, y entonces, ok, entiendo qué viste en el Boys, ¿no es cierto? La pura emoción y algo visualmente que te captó. Sí, ¿Y qué pasó con y Iggy? es lo mismo con la música, o sea, ¿por qué te enamoras así de un escritor, de un cantante? O sea, algo tiene que haber gatillado para que de pronto digas, wow, esta persona es muy importante para mí, la adoro, la amo, ¿no? Y a este señor lo amo muchísimo. Y es el imperio de las imágenes, ¿no? Ajá. Igual como me sucedió con la historia cuando vi el cuadro de Lepiani, Claro. que me capturó, igual fue con la música. De pronto vi una foto grande de Iggy Pop, ¿no? Y me impactó terriblemente, ¿no? O sea, está el cuerpo medio desnudo, moviendo el micrófono y todo. Y me impactó de tal manera que me quedé con esa imagen y ya era fan de este cantor sin haber escuchado nunca una sola canción de él. Recién lo escucharía pues, varios años después, Claro. pero seguía sus entrevistas, comencé a conocerlo a través de sus propias palabras, ¿no? Y me comencé a enamorar mucho más, ¿no? Y hasta que lo escuché, ¿no? Y la música pues fabulosa, pues, entonces ya era completo, ¿no? Ajá. Entonces ya el amor fue ya pues, completo y total, ¿no? Ahora, nos tenemos que ir a la pausa. Yo creo que esta entrevista nos va a quedar más corta, pero bueno, ya. Nos vamos a ir a la pausa, pero ¿qué canción nos regalarías que englobe hasta lo que hemos conversado ahora, ¿no es cierto? Oh, está un poco difícil. El problema conmigo es que hago canciones muy largas. O sea, yo no sé hacer mucho canciones cortas. Tú canta nomás y ya nos vamos al corte acá, que corten ellos, que hagan su chapa. No te preocupes.
Pero si vamos a hablar de un poco de lo que es el amor y todo, esta canción creo que lo resume un tanto, ¿no? Tiene el sonido del viento en sus manos, tiene el secreto del mundo al revés, tiene las palabras exactas una y otra vez. Se mueve suave y habla despacito, su sonrisa me obliga a correr, mientras ella colorea mis pasos cada vez. Con su sombra me enseña un baile, unos versos sobre gatos de bronce. Con su voz se me olvida hasta el nombre otra vez. Pero me siento atrapado de nuevo cuando la distancia se acerca y me vuelvo a ver tan pequeño otra vez. ¿Qué me puede quedar después de ti? Solo verme atrapado y solo otra vez. No, esa es la realidad, Daniel, esa es la realidad. Acá nos estamos riendo de las fotos de antaño. Y bueno, leucemia. ¿Cómo nace leucemia? Al final, porque tú has estado en varias bandas, leucemia, ¿no es cierto? En Caos también. Pero leucemia, digamos que hasta ahora es impresionante cómo se va guardando con el tiempo la historia de leucemia. ¿Cómo nace? Por la misma necesidad, ¿no? de hacer canciones, de poder plasmar las cosas que yo ya estaba escribiendo con una banda, ¿no? Pero nunca hubo la oportunidad de poder hacer eso hasta recién hasta el año 83, ¿no? En que comenzamos a tocar ya de manera más bien formal, ¿no? Claro, pero ¿cómo era la movida en esa época? Porque no creo que haya sido muy fácil del todo. Ya, claro, nos juntamos, hacemos una banda, grabamos un disco, que nos vayan a escuchar todos. ¿Cómo era esa movida como para tenerla un poco más clara? Porque digamos que cuando va pasando el tiempo uno como que se va... Además era una época difícil, ¿no? Digamos, el Perú estaba pasando una época difícil. Sí, pues, cuando alguien me habla muy románticamente de esos días, ¿no? y me dice cómo quisiera haber estado en esas épocas, ¿no? En que todo nacía, ¿no? Yo la verdad le digo que yo no, o sea... ¿No te gustaría volver a esa época? No, imposible, o sea, todo era ultra precario, era peligroso, estabas en la mira de organizaciones y todo eso. Entonces no quisiera regresar a esos días nunca más. Es decir, por ser chicos que se juntaban, eran sospechosos por el lado de la policía y además eran también, digamos, objetivo de las organizaciones porque los querían captar, digamos. ¿Ese era más o menos el panorama? También, o sea, había de todo, ¿no? En realidad, pues, las captaciones estaban en todos los planos, o sea, claro. no solo con los grupos de rock, o sea, estaban con todos los jóvenes, en todos lados, ¿no?
pero la música no se salvaba de eso, entonces era bastante difícil, ¿no? O sea, pero se hizo, o sea, tampoco medíamos mucho el peligro seguramente, ¿no? No medíamos esa peligrosidad que sí pues estábamos viviendo todo el tiempo, ¿no? ¿Y dónde tocaban? Por ejemplo, sé que lo hacían en el centro de Lima porque era la movida, digamos, en el centro de Lima. En otros lugares tal vez no habían bandas digamos, de ese estilo, ¿o sí? ¿Cómo era para entenderlo más o menos? No, siempre ha habido un circuito alternativo, si quieres llamarlo de alguna forma, ¿no? Un circuito subterráneo, ¿no? Siempre lo ha habido y siempre lo va a haber, ¿no? Y nos desenvolvíamos de esa forma, ¿no? En lugares pequeños, en sitios donde no estaban predestinados a ser sitios para tocar rock and roll, claro. Pero de pronto se acondicionaba un poco y bueno, y los grupos tocaban ahí, ¿no? Y luego, Leucemia graba su primer disco, ¿cuándo? Digamos, en el 85. En el 85. Pero luego ustedes se separan, duran un tiempo y luego Sí, se claro. separan, se pelean, como pasa con todas las No, bandas. eso ¿no? pasa con todas Con todas las bandas, Todas las ¿cierto? bandas. No existe una banda donde no haya habido alguna pelea, ¿no? en la historia de Todas la las bandas. humanidad, ¿no? Pero, y si, claro, nosotros hacemos un salto a la historia, no, las bandas de aquella época, muy pocas están juntas, si es que no decimos Sí, que claro, ninguna, ¿no? sí, pues. Muy pocas. ¿Y eso Sí, por sí. qué? ¿Precisamente por eso? ¿Porque es un ciclo natural de las bandas? No, ¿O es pues, porque son personas, o sea, son seres humanos que simplemente tienen otras cosas que hacer, tienen otras prioridades. De pronto hay una discusión entre alguien y bueno, pero la vida continúa, ¿no? Y todos al final continúan, ¿no? Tu hermano formaba parte de Leucemia Sí, claro, también, ¿no sí, es cierto? sí. Él estuvo en varias formaciones, no en los inicios, pero sí estuvo en el debut. También estuvo en la formación del 95 y estuvo colaborando con nosotros en el 2004, 2005 y después nada más. Ahora, cuando te hablan de que ustedes hacían música contestataria, ¿te incomoda eso o es que es real? No, es que no era tanto contestataria, no eran canciones que simplemente no estaban dentro de los códigos de las radios o de la televisión, ¿no? Entonces todo lo que no esté dentro de los códigos de la radio o de la televisión es contestatario, es terruco, es rojito, es caviar o lo que quieras, ¿no? Ahora, una vez leí que tú decías que eres completamente feliz, eres una de las personas más felices en este país, precisamente por eso. Bueno, Porque has pasado por todas las dictaduras y te han cerrado los medios de comunicación, pero acá estamos. ¿Es cierto? sí, pues, o sea, es como un triunfo, ¿no? Como una especie de pequeña venganza, ¿no? De que, bueno, a pesar de lo logré, ¿no? O sea, a pesar de que en el colegio me decían que no se podía, a pesar de que siempre me dijeron que era imposible, aquí me ven, ¿no? Paseándome por París, por España, por México, tocando en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de refregarles un poco una realidad que para ellos era pues imposible, ¿no? Inclusive tu mamá alguna vez te dijo, ¿cómo es posible? Consíguete un trabajo, porque ella no podía entender que la música Sí, pues, era un trabajo. ¿Alguna vez lo entendió o no? No, nunca. O sea, ella falleció con esa idea, ¿no? De que yo algún día debería de buscarme una chamba, ¿no? O sea, una buena chamba, una chamba decente, ¿no? Y que ese hobby que tengo ya debería dejarlo, ¿no? O sea, nunca entendió que esto también es un trabajo, ¿no? Cada vez que yo le llevaba algún obsequio, ¿no? Algo bastante voluminoso, lo que sea, se molestaba, ¿no? Se molestaba y bien feo, ¿no? O sea, poco más y me lo tiraba por la cara, ¿no? Porque no entendía cómo podía comprar esas cosas con este hobby, ¿no? O sea, Claro. si no estás trabajando, ¿no? O sea, entonces nunca lo entendió, o sea, no, pero sí
sí la veía, pues, de todas maneras la veía feliz porque me veía feliz a mí, o sea, ¿no? Con mi novia, con mi casa, con mis gatos, ¿no? Entonces, bueno, se fue, ¿no? Ahora, Daniel F. no es de una pluma inconforme siempre, porque No sé. tú, lo digo porque, claro, hay discos que han grabado como Leucemia, como Daniel F., hay canciones que sigues cantando en conciertos, pero que Sí, claro. no han sido grabadas. O sea, si tú buscas, claro. no las vas a encontrar. Sí, sí. ¿No es cierto? Y dices, ya, pero ¿dónde? En ese mundo de tecnología y en que todo tiene que ser grabado, dices, pero ¿dónde consigo esa canción? Y no las vas a encontrar. Sí, pues. ¿Por qué? No, es que yo básicamente soy compositor. Ya. O sea, en realidad yo hubiera querido ser solamente compositor, o sea, componer canciones para los grupos, para las bandas, ¿no? Pero nadie quiso cantar mis canciones, pues, entonces, ¿Por qué no quería cantar tus canciones? no, pues seguramente no les gustaría. Pues. Ya. Entonces, al final las canté yo mismo, ¿no? y las toqué yo mismo. Pero entonces, siempre estoy en el papel de compositor, entonces todo el tiempo estoy escribiendo, estoy componiendo algo, entonces, y eso lo tengo que mostrar en los conciertos, ¿no? ¿Tienes? Así no estén grabados. ¿Tienes todavía esa disciplina de levantarte tempranísimo, sentarte en el piano y sacar melodías? Sí, y seguir ahora, componiendo? sí, o sea, básicamente sí, ¿no? Trato de no hacerlo, más bien, trato De relajarte un poco. de disfrutar un poco de esta tranquilidad que tengo, ¿no? Trato más bien bueno, trato no, yo voy, o sea, voy al gimnasio, ¿no? Hago mis compras, salgo de paseo por algún lado, entonces, pero sí, pues cuando me encierro a escribir ya nadie me saca, ¿no? Ese es un problema. Ahora, tú has escrito cuentos, Sí. escrito libros, por eso digo de la pluma inconforme, porque todo el tiempo, y estás por sacar una biografía este año. Es una autobiografía que va a ser una autobiografía un poco singular. Ya sería ya mi 6º libro, ¿no? Este que está acá es el 5º. Ajá. Por favor, ahí está. quieto, dice, quieto, quieto. Se molesta ahí. Pues sí, se molesta, Fierita. Dice, Cuando llueve en Iquique, que es una historia de ficción, pero histórica también, para hacer honor a todas las cosas que hace Sí, Daniel. pues tanto tiempo escribiendo y leyendo y hablando con amigos sobre la historia y sobre este punto en particular de nuestra historia, que ya necesitaba escribirlo en un libro, ¿no? Ahora, justo ahora que estábamos conversando antes del programa, estábamos hablando de la historia de su papá, que es muy interesante, la verdad. Yo no sé si quieres compartirla con nosotros, entonces te pregunto. Yo le preguntaba a Daniel si es que finalmente conoció la historia oculta de su papá, que es muy interesante, y me hablaba que tal vez su papá es chileno, y se me prendió el foco y digo, oye, por ahí, ¿no? La conciencia o el subconsciente hace que escribas esta novela precisamente pensando, porque es un libro pacifista además, ¿no? O sea, es sobre el conflicto, pero es pacifista. Sí, no hay ni una línea de odio, ni de rencor, ni de revancha, ni nada de esas cosas que a veces predomina, ¿no? Tanto en nuestro país como en Chile, como en Bolivia, ¿no? Como en Ecuador también. Y no, o sea, quise más bien mostrar históricamente sustentado las cosas que sucedieron durante este conflicto y que no nos lo cuentan en los colegios, ¿no? Militares chilenos que murieron defendiendo oficiales o tropa peruana, por ejemplo, ¿no? En medio de las batallas, ¿no? Entonces, son cosas loables que no hay quien lo hable, ¿no? Entonces, Claro. Con este libro trato un poco de zanjar este vacío, ¿no? ¿Tú crees que en nuestro país nos preocupamos mucho por ensalzar cosas que no necesariamente pasaron o ensalzar cosas que no necesariamente son? Bueno, ese es lo normal en muchos países, ¿no? O sea, en todos los países cuando escriben su historia,
lo hacen más como un poema homérico, ¿no? O sea, lo hacen más como una propaganda para el país, ¿no? O sea, qué tan heroico eres, qué tan lindos son tus montañas y tus ríos, ¿no? Como si ningún país, como si ningún otro país tuviera montañas o ríos, ¿no? Entonces, todos los países crean su propia, de repente hasta su propia ficción, ¿no? Inventan héroes, ¿no? Esto lo tienes muy claro pues, en México, en Chile mismo y en Perú, ¿no? O sea, que estamos ahí tratando más bien de poder sacar la verdad, ¿no? Y no estar ensalzando tantos héroes que de repente no lo son, ¿no? Tal vez si habláramos de personas más reales, tal vez sería mejor, ¿no? Más que personas de repente de situaciones, ¿no? O de situaciones reales. De situaciones que se han dado o que se dan todo el tiempo, ¿no? Ahora, nos vamos al corte porque me están pasando la voz otra vez. Y yo te pido otra canción también Ouch. para englobar lo que hemos estado hablando. A ver, se nos quedó pendiente la historia de tu papá, ¿ah? Ojo, no me he olvidado. No me he olvidado. Pero a ver, ¿qué canción te evoca a esta época convulsionada de nuestro país, en que no había mucha plata para sacar las guitarras o las baterías? Bueno. Yo no he escrito nada al respecto porque la verdad duele tanto esa parte que no llego a escribirla, al menos en canción. Lo he escrito sí en mis libros, sí está un poco eso, pero en canción no nunca. Pero hay una que podría ser... Ayer soñé que respirabas en mi pecho, ayer soñé que dibujabas en mi orilla una razón, una canción para mí. Al despertar quise ver el sueño hecho realidad, vivir el tiempo que nos queda por andar, pero al mirarme me dijiste olvídate, fue solo un sueño y nada más, despiértate de una vez. Ahí están las otras fotitos. Qué pena que se estén perdiendo los comerciales. Realmente no saben lo que se están perdiendo. De la conversación, por supuesto, que estamos teniendo aquí. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. De hecho, que te la han hecho 50.000 veces, pero ya, yo no puedo con esto. ¿No? Daniel F. ¿es por Fausto Pepetti? Fausto Papetti. No sé, se me ocurrió pues, por la relación que tienes con tu padre, yo no sé, Pero está bueno. Está bueno, ¿no? Está o sea, interesante. yo suelo volar mucho y Ya. yo pregunto porque pregunto. No, es por lo feo, ¿no? Sí, pero entonces como la gente va graficándome, ¿no? Y hace notar justamente esa falta de atractivo, ¿no?
Claro. Y entonces simplemente quise ponerme un nombre acorde al físico, ¿no? Y para no poner Daniel feo, o sea, puse Daniel F nomás. Mira que yo sí, no sé por qué, dije, no, debe ser por Fausto Pepetti, debe ser algo así. Bueno, la gente piensa un especula, montón. pues, o sea, hay gente que dice que es por qué? por Pink Floyd, ¿no? Ah, ¿qué tal alucinada? O cosas así, pues, ¿no? Bueno, pero es que son tus seguidores, pues, ¿no? Y mira, hasta se tatúan en su cuerpo. Ah, sí, he visto un montón de gente tatuada y todo, ¿no? Desde los 80s, 90s que comenzaron a tatuarse, ¿no? Los brazos, Un las historiador piernas. una vez dijo de que tú eras el chacalón del rock peruano. Ah, eso lo dijo Cucho Peñalosa, Sí. que ya debería regresar al Canal 7 ya. Sí, él tuvo Escuchen, ¿no? ¿Escucharon? un espacio muy bueno y con los cuales los grupos estaban muy identificados, ¿no? ¿Viste ese documental? ¿Viste Sucedió Así? ¿Viste? Bueno, Claro, sales sí, tú, obviamente, sí, ¿no? sí. Sales, claro. Sucedió en el Perú. Y efectivamente, ahí cuenta la historia del rock, que es lo que justo estábamos conversando en algún momento, hace unos momentos, valga la redundancia. Y yo lo que te comentaba era que el rock en el Perú, o la base del rock en el Perú, era muy interesante, pero que tuvo como un quiebre para luego entrar otro tipo de música en nuestro país. Pero ya Sí, viendo, claro. yo lo veo así porque tal vez yo no soy tan conocedora del rock, yo lo veo desde otro punto, pero tú que eres conocedor de la movida, ¿cómo lo ves? O sea, No, ¿realmente sí, fue o una sea, base? sí hubo buenos exponentes, ¿no? Sobre todo en los 70. En los 70 ha sido increíble que una banda como Traffic Sound o Black Sugar, ¿no? Exista en el continente sudamericano, ¿no? Porque eran bandas enormes, ¿no? Claro. La Agonía, todo ese tipo de bandas eran increíblemente buenas, ¿no? Si quieres compararlos con otros países, igual en otros países se van un poco de cara frente a estos exponentes, ¿no? El asunto fue que no hubo una continuidad, ¿no? Los grupos mencionados de pronto desaparecen o se separan o viajan o qué sé yo, y no hay quien tome la posta, ¿no? ¿Dictadura? ¿Entre No, el no, medio? no, No no. necesariamente. No, creo que ya Carlos Guerrero fue muy claro en la anterior entrevista, Sí. ¿no? Y quién más que él para poder contarla, ¿no? Y no, pues no, o sea, no era nada de eso, ¿no? No hubo presión estatal, ni hubo prohibiciones, ¿no? Parte del mito urbano, ¿no? Como sí las hubo en México, ¿no? Y como sí había presión estatal en Argentina, ¿no? En Argentina correteaban a la gente que tenía el pelo largo, ¿no? La policía lo correteaba, le cortaba el pelo, lo encerraban en el calabozo una noche y pum, lo soltaban pelado, ¿no? O sea, era la humillación así A rajatabla, ¿no? de corte totalmente fascista, ¿no? Entonces, ese tipo de escenas no se vieron acá, pues, ¿no? Simplemente hubo otras situaciones que llevaron a que el rock simplemente en el 74, 75 desaparezca, ¿no? Y que vuelva a reaparecer recién en el 78, 79, ¿no? Para tener un punto alto a inicio de los 80, ¿no? Ahora, pero esta movida, digamos, alternativa, si lo quieres, si lo llamamos así, también fue bien autogestionaria y eso hay que, Sí, claro. hay que, digamos, decir bien autogestionaria y ponerle el punto ahí, porque, claro, yo he escuchado a Cachuca que decía, bueno, pues lo mismo que tú dices, por Daniel el Feo, pero él decía, claro, a nosotros no nos dejaban tocar en otros conciertos, ¿no? Donde iban los bonitos con sus guitarritas bien puestitos. Entonces, ¿nosotros qué podíamos hacer? El Austin Rock, pues. y claro, se generaban espacios, ¿no? Donde se podía tocar. Hasta llegar a los tiempos de la Concha Acústica, que también creo que fue un momento donde también, o no fue tan así. No, bueno, hubo momentos... Hubo picos, ¿no? Claro, hubo buenos momentos, ¿no? En los 80s al menos el pop y el rock de pronto alcanzaron un pico de atención, ¿no? Bastante singular, ¿no? O sea, acabamos de tocar con Río celebrando 35 años de la banda Río,
¿no? Y la gente que va no solo es gente de la época, ¿no? Sino también es gente bastante joven, ¿no? que le gustan estas van jalando estas otras ondas. generaciones, ¿no? Entonces es una apuesta que ha ido creciendo con el tiempo y se ha ido desarrollando, ¿no? Y en la actualidad, ¿cuáles son los planes? Porque el mismo Cucho mencionaba que, que el señor Daniel F. Era uno de los pocos músicos que seguía produciendo, ¿no? Sí. Libros, poemas, música, y por lo que mismo yo te decía que ¿dónde están las canciones que tocas en el concierto? Porque no las veo, físicamente no, Sí, pues. no están, ¿no? Entonces vas a escribir una autobiografía. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué más está en tu cabeza o en tu corazón o en tu alma? ¿Cómo En realidad yo ya quisiera dejar de hacer tantas cosas, ¿no? Pero de pronto viene alguien que está haciendo una película y me dice, oye, quiero que hagas la canción de la película, claro, o cosas así, entonces ya pues, tengo que comenzar a trabajar. Lo cual agradezco infinitamente, no me estoy quejando por si acaso. Y tienes chamba tú, ¿no? Bastante no, chamba, sí, ¿no? sí, menos mal que estamos con muchas cosas y cosas que en realidad, pues, de repente con mi mamá pensaba, no se sienten como un trabajo, ¿no? O sea, cuando uno hace estas cosas como parte de tu día a día, como parte de tu entretenimiento y de tu diversión, ya no lo sientes como un trabajo, ¿no? ¿Sigues enamorado? Sí, claro, de la música, la literatura, de mi novia, de los gatos, de la gente que hace cosas, ¿no? ¿Eres animalista sí, también. también, ¿no? ¿Cuántos gatos tienes ahora? Ahorita en la casa solo hay 3 nomás. Solamente 3. Sí, 3 nomás. ¿Cuántos gatos llegaste a tener? No, mi novia ha llegado a tener como 15, 16 ¡Wow! gatos, ¿no? Pero ahorita, pues, mi casa es chiquita, entonces no podemos tener tantos animalitos. Ayuden ¿no? a la adopción. Sí, pues. Muy bien. ¿Sigues enamorado? ¿Qué nos vas a regalar ahora porque ya nos tenemos que ir? Upa, no Nos sé. hemos quedado cortos en realidad, ¿ah? Depende de cuánto tiempo tengamos, porque... ¿Cuánto tiempo nos da, envío es- señorita productora? El que quieras, dice. ¿Ah, sí? El que quieras. A ver, voy a cantar esta de acá. Ha venido preparado. Sí, Ya joder. queda, ¿no? Para la decoración. Fuera, ya. Siempre contestatario, siempre. Y bueno, yo me preparo con el teléfono para el selfie mientras que... Ojalá me salga esta ¿Hay alguna canción. presentación antes de, me dice mi productora? Ah, ya. Sí, lo siguiente es Jauja. Jauja. Vamos a estar por Jauja. Y después de eso hay una presentación en un sitio muy lindo que es el Teatro Ricardo Blume, el que está en Aragua. Jesús María, claro. Aprovechando su situación así como en círculo que Circular. tiene, es muy bonito, es familiar, lo que no ocurre en otros sitios que está prohibida la entrada a menores. Acá sí es totalmente familiar, pueden ir familia, chicos, chicas, y va a estar muy bacán. Esto es para casi para fin de mes. Y bueno, eso ya y con eso cerramos el mes de abril, ¿no? Perfecto. Ahora sí, ¿qué nos vas a regalar? Y así nos vamos, señores, ¿ah? Esta es una canción que se supone que la que canta o el que canta es un chico o una chica cantándole a su mamá. Una mamá que no la está pasando muy bien en el hogar, hay mucha violencia. Me pregunto cómo se hace para seguir atada a un puerto que murió y repetir en toda frase que la esperanza es una culpa en la pared y la calle está y alza sus dientes, la vereda se hace larga entre tú y yo. Me pregunto cómo lo haces, pues con todo tu sonrisa nunca se apagó. ¿Cómo se hace? Y si ves que el cielo está sonriendo y sueñas esperando un nuevo viaje,
es que aún hay amor. La sequía del camino es un bosquejo del infierno desatado en nuestro hogar. Y no hablar nos trajo malos planes, y los días no son siempre como uno los soñó. ¿Cómo se hace? Libérate. Y si ves que el cielo está sonriendo y sueñas esperando un nuevo viaje, es que aún hay amor. Mal destino entre esos brazos, nunca fue el empuje ansiado de tu voz. Te deja huella en cada frase, y cada noche es una herida más atroz. Yo no puedo hablar de un fin del mundo, si es que un ángel sigue atado a tu mirar. Y te abrazo fuerte hasta que estallen las estrellas, una nueva casa, un nuevo corazón. ¿Cómo se hace? Rescátate. Y si ves que hay una luz sonriendo y tomas tu maleta, un nuevo viaje, es que aún hay amor. Una ilusión, como uno lo soñó. ¡Wow! Nunca tan actual. Nunca tan actual. Muchísimas gracias, Daniel, gracias por haber a ti. estado con nosotros regalando Sí. su talento como siempre. Y nos vamos, señores, con esta poderosa canción. Yo me tomo mi sol. ¡Chao!